Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buena madrugada, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Llegamos, tenemos temas actuales para analizar aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Un placer estar juntos, si nos escuchas en directo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez y Manuel Linares. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Y este que os habla, Miguel Blanco. La gratitud a todos por estar ahí conectados. Nuestra compañera Tere Vilas nos da algunos datos de la forma de contacto. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan nuestros compañeros Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que ya están dispuestos para recibir vuestras consultas. Y atentos, ahí vamos con los temas que os hemos preparado, temas de absoluta actualidad y seguramente con informaciones que nos van a ser muy válidas. Lo hemos escuchado en estos días. El apagón amenaza nuestro mundo. Un tema de candente actualidad que trataremos hoy en nuestro programa. Y junto a él daremos un repaso a las condiciones de este momento convulso que vive nuestro planeta. Seguiremos con otros enigmas apasionantes. Enigmas por resolver en nuestro mundo esperan, y ya estamos preparados para ir a su encuentro. Temas que nos afectan a todos y que a veces dan más miedo que esos espíritus y fantasmas de los cuales hablamos aquí de vez en cuando. 900-137-137 nuestro teléfono. Y ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, el coronel Pedro Áñez. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas noches o buenas madrugadas, como dices tú, Miguel. Sí, señor. Pues mira, encantado de estar de nuevo en tu programa porque la radio es magia, tiene muchísimo de magia. Y por la noche creo que esa magia se magnifica, se intensifica muchísimo. Y tú consigues incluso todavía incrementarla con este ambiente que creas. Fíjate, aquí en el plató tenemos una luz muy tenue, pero la compensas con velas naturales y también de LED, que al final creas una atmósfera muy especial que estoy convencido que trasladas a todos tus oyentes. Un honor que estés aquí con nosotros de nuevo debido
Bueno, a la actualidad, y sabemos que estás súper liado, me contabas ahora que estás en 3 o 4 ciudades a veces el mismo día, ¿no? Te agradezco mucho que estés aquí. Déjame que te presente, para quien no te conoce, cosa extraña, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia, y estás en situación de reserva desde el 2012. Pero has escrito unos cuantos libros de los cuales has venido a hablar aquí, como El dominio mental, Así se domina el mundo, El dominio mundial, y no paras. Estabas escribiendo otra cosa que no vamos a decir porque no me lo has dicho, no quiero contarlo, pero no paras de estar de acá para allá. Bueno, y sabes que la vida es como una bicicleta, si dejas de dar pedales te caes, ¿no? Y al final hay que intentar estar en movimiento porque, fíjate, yo he llegado a la conclusión de que más rápido incluso que el cuerpo se oxida la mente, como no la estés ejercitando constantemente, y yo tengo la gran suerte de hoy por hoy todavía poderla ejercitar, aprender también de todo el mundo con el que comparto experiencias y experiencias que luego trato también pues, de transmitir a todas las personas que me quieran oír. Hoy está para ello, para que escuchar un montón debes de ser de las personas mejor informadas que hay en el país, ¿no? Pues es lo que te decía, Miguel, es que hablo con mucha gente, además muy variada. Yo intento escuchar a todos los sectores de la sociedad, porque al final es lo que te enriquece y lo que te permite tener opiniones un poco válidas. Porque claro, si solo te mueves en tu pequeño entorno, en tu burbuja, al final las opiniones quedan muy desvirtuadas. Insisto, nuestro teléfono, pues si queréis compartir algo con él, 900-137-137, y nos vamos ya de lleno, si te parece, con los temas que hemos preparado, que la que nos espera. Nuestro mundo, nuestras sociedades, se mueven últimamente en una constante tormenta. Surgen avisos desde diferentes puntos de falta de energía, subida del petróleo, escasez de gas, subida de precios, inflación. Y para colmo, en estos últimos días los medios de comunicación están avisando del gran apagón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos están metiendo miedo tras la gran pandemia? ¿Son amenazas reales? ¿Debemos estar preparados para otra gran crisis? Preguntemos a un experto. Tiempos convulsos los que estamos viviendo, y revueltos. Pues fíjate, Miguel, es que se están dando una serie de circunstancias que nunca había sucedido. Por ejemplo, esta ruptura de la cadena de valor, esta interrupción de la cadena logística mundial. Esto nunca había pasado. Además pensábamos que estábamos en una globalización en la que todo funcionaba aceitado, sobre ruedas, que esto no se iba a romper nunca, y de repente estamos en una situación que, como te digo, se están juntando tantas cosas que desde luego es preocupante. No tratamos de alarmar ni mucho menos, pero tampoco podemos ocultar la realidad. Los ciudadanos, las personas tienen derecho a conocer realmente lo que sucede, no podemos ocultarlo. Por supuesto, como te digo, sin meter un miedo innecesario, que no es la idea, pero hay muchos temas que iremos desgranando a lo largo de la noche que desde luego preocupan, y preocupan incluso a personas que se mueven a más alto nivel, que tienen negocios internacionales muy importantes, y hay una gran preocupación en todos los sectores. Me decías también que taxistas con los que has hablado, el chofer que te ha traído, ¿verdad? Llega a todos los niveles, claro, a todos los estratos de la sociedad, esta situación que dices, ¿qué está pasando? Fíjate, si hablamos con los taxistas, me contaban que el GLP, el gas licuado procedente del petróleo, el que utilizan muchos taxistas, que había subido de 0,60 a 0,84 euros el litro. Es una subida. Y además me decía, ¿y cómo voy a compensar yo esto? Y luego, fíjate, lo mismo, pues la persona que me ha traído ahora, el coste que tiene añadido el llenar el depósito de gasoil, que dice que al final casi no le salen las cuentas de seguir trabajando como autónomo. Estamos en una situación muy delicada en la que efectivamente además las personas que trabajan por cuenta ajena tampoco le salen las cuentas, es decir, unos sueldos muy escuetos que no te dan para vivir. La vida se está disparando el coste en todo, incluso los productos de primera necesidad, en todo, y más que se van a disparar porque al final si suben, por ejemplo, los carburantes, si sube el gasoil de calefacción, al final todo eso va a repercutir evidentemente en toda nuestra vida, en cuanto a lo más diario de nuestra vida. Últimamente, desde hace varias semanas, bastantes semanas, nos están asediando con la subida de la luz. ¿Por qué sube la luz tanto? Pues mira, entre otras cosas, relacionado con la subida del gas. ¿Sí? Porque resulta que el precio de la luz está relacionado con la procedencia más cara
de lo que genera esa electricidad. Y ahora mismo lo que más está subiendo es el gas. Y por tanto, termina por encarecer también el precio de toda la electricidad. ¿Se necesita gas para producir electricidad? Perdón por mi falta. Claro. Verás, el gas ha subido en lo que llevamos de año un 250%, que se dice pronto. ¿Qué sucede? Que resulta que ahora mismo todavía en España el 30% de toda la electricidad que se genera en plantas, lo que se llama plantas de ciclo combinado, que tienen dos turbinas, una de gas y otra de vapor. Es decir, que utilizan gas. Y por tanto, si utilizan gas, también encarecen el precio final de la electricidad. Muchos se preguntan, que parece como que ha habido desde hace mucho tiempo, creo que hablamos también de ello, hemos hablado de ello en el programa, meternos miedo. La crisis, la pandemia, ahora como ya la pandemia parece que vamos a ver qué ocurre. De repente hay que meter un miedo nuevo a la población. El gran apagón, la tormenta perfecta, ¿nos están metiendo miedo o hay causas reales para estar preocupado? Algo raro está pasando, esa es la realidad. Fíjate, pero es que si hablamos de lo del gran apagón, es que no solamente haya procedido del gobierno austriaco, también lo ha dicho el gobierno suizo. Podemos hablar ahora de lo que nos ha contado Alemania, es decir, estamos hablando de países muy serios, países que normalmente no se dedican a decir tonterías, ni muchísimo menos. Fíjate que ahora mismo, y lo pueden comprobar nuestros oyentes en el Twitter, ni más ni menos que el Departamento Federal de Emergencias alemán está avisando de que este apagón puede suceder. Es más, si lo pueden comprobar nuestros oyentes en Twitter, hay un vídeo en el que sale una señora mayor y le dicen cómo tiene que tapar las ventanas para que no entre el frío, cómo se podrá calentar con una estufa, en fin. Es decir, que esto hay algo que está pasando, que se está moviendo, que no sabemos muy bien qué es, pero que están empezando a alertar a la población de que algo puede suceder. No queremos meter miedo esta noche, queremos simplemente tener informaciones. Y para eso está aquí el mejor invitado, Pedro Baños. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con una nueva introducción para dar algunos datos más. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La amenaza de un gran apagón avivada desde Austria ha abierto los ojos a otros países para comenzar a preparar a su población por si se llega a producir ese escenario. En Alemania ya su gobierno se ha lanzado oficialmente a difundir consejos para que el megacorte energético no coja desprevenidos a sus ciudadanos. Una familia cenando, todo parece estar en orden cuando de pronto se apaga la luz. Es el vídeo distribuido por el gobierno austriaco para advertir a su población. La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. Rotundas palabras de Claudia Tanner, ministra de Defensa de Austria. Según sus pronósticos, la probabilidad de que un apagón general ocurra en los próximos 5 años es de un 100%. Se trata de un riesgo real y muy serio para toda Europa. ¿En qué afectaría? No solo dejaría de haber luz y calefacción, sino que conllevaría problemas en el tráfico, las comunicaciones y, no menos importante, la seguridad pública. Por ello, Austria ya se está preparando. Además de crear comisarías que se autosuministren en caso de apagón general, han elaborado una campaña de recomendaciones. Entre ellas, confeccionar un kit de supervivencia con elementos como agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, linternas y velas, baterías y otros materiales de abrigo y subsistencia básica. Es de los primeros países en ponerse en marcha, pero ¿qué ocurrirá en el resto de Europa? ¿Estamos cerca de vivir el gran apagón? Preguntemos a nuestro invitado. Y te pregunto, ¿tienes ya el kit de supervivencia o no hace falta? Sí, siempre. Además, no cuesta nada tener en casa alimentos no perecederos, o por lo menos que no vayan a caducar en un tiempo breve, y sobre todo alimentos que no sea necesario calentarlos para consumirlos, porque esa es otra parte. Piensa que ahora mismo en nuestras cocinas, ¿qué tenemos? Tenemos las placas vitrocerámicas que al final funcionan con energía eléctrica. Ya no tenemos un horno, o como en las casas donde yo viví de pequeño, que teníamos allí el de carbón, ¿no? O de leña, ni mucho menos. Pero fíjate, es que además en Alemania, en las últimas semanas, en algunas de las principales ciudades, se han hecho ensayos del apagón. Es
Es decir, que estamos hablando de algo serio. Es decir, no estamos hablando de una ocurrencia de una ministra de Defensa austríaca, ni muchísimo menos. Es verdad que, claro, la clave es cómo se puede producir ese apagón. Es decir, nos están alertando por qué, cómo se podría llegar a producir. Efectivamente, podría ser un fallo técnico, podría ser una tormenta solar incluso. Es verdad que aquí en España, hay que decirlo también, tenemos una gran potencia diaria. Estamos hablando de aproximadamente unos 110.000 megavatios y que, por ejemplo, en los momentos más duros de la pasada Filomena, recordemos, en enero pasado, no se llegaron a consumir más de 40.000. Todavía tendríamos más de 60.000 de reserva. Pero claro, ¿y si lo que nos están haciendo, nos están preparando es para un tipo de guerra? Pensemos que desde la Segunda Guerra Mundial, atacar lo que era el suministro eléctrico se consideró un objetivo clave. Pero es que ya no hablamos solamente de la parte eléctrica, sino también de la parte incluso electrónica. Y para si luego, si quieres, profundizamos, habría 4 maneras de poder hoy en día anular prácticamente todo el sistema de suministro eléctrico de un país si entráramos en una guerra. Y además sería, no tengamos ninguna duda, lo primero que nos atacarían. ¿Me cuentas algunas de esas fórmulas? Sí, claro, cómo no. Mira, por ejemplo, la primera de ellas sería con un pulso electromagnético. Esto del pulso electromagnético en realidad se descubrió por azar en los años 60 en una explosión nuclear que lleva a cabo Estados Unidos en mitad del Pacífico, y resulta que nadie esperaba que, además de los efectos mecánicos, térmicos y radiactivos, hubiera esos efectos electromagnéticos que afectaron a más de 1.500 kilómetros de distancia. Por ejemplo, apagó prácticamente todas las farolas de Hawái y algunas islas las dejó sin comunicaciones telefónicas. Y se dieron cuenta que aquello también era un arma de guerra, más allá de esos efectos radiactivos, también era un arma de guerra. Y a partir de ese momento se han desarrollado bombas específicamente que minimizan los otros efectos mecánicos, térmicos y radiactivos para magnificar esos electromagnéticos de tal manera que, por decirlo de una manera corriente, coloquial, sean capaces de freír los sistemas electrónicos, incluido todo el sistema de suministro eléctrico del país o de la zona atacada. Ese sería uno de los procedimientos. ¿Cuentas alguno más? Sí, claro. Sí, otro. Que me quedo absorto. Estamos hablando de lo que se llama, ni más ni menos, que las armas de microondas. Es decir, como ese que tenemos en casa para calentar. Efectivamente, la diferencia es que en muy breve espacio de tiempo lo que te transmiten es una potencia altísima, y además, fíjate, te digo hasta el nombre exacto, se llama CHAMP, que son las siglas en inglés de Proyecto de Misiles Avanzados de Microondas de Alta Potencia de Interferencia Electrónica. Esto existe. Es más, Corea del Sur ha amenazado que en caso de entrar en conflicto con Corea del Norte sería lo primero que utilizaría. Es decir, lo mismo, basado en el espectro también electromagnético, pero una manera de freír completamente los sistemas electrónicos y también todo el sistema electrónico de distribución eléctrica de todo un país. Pero fíjate, algo que ya se ha empleado, que son lo que se llaman las bombas de grafito. Las bombas de grafito. Ya las utilizó Estados Unidos en 2 ocasiones. En la Primera Guerra del Golfo, en 1991, que anuló prácticamente todo el sistema de fluido eléctrico de Irak, 1991, lo utilizó en 1999 contra Serbia y anuló más del 80% de toda su capacidad de distribución eléctrica. Y es más, tiene una bomba que se llama la BLU-114, que está dedicada solamente a esta finalidad. ¿Qué lleva dentro? Unas finas fibras de grafito especialmente retratado, que son muy livianas, se van posando en forma de nube encima de las estaciones eléctricas de distribución de energía eléctrica y las anula completamente, porque lo que hace es producir, digamos, cortocircuitos en masa, de tal manera que las deja inutilizadas. Esto ya se ha utilizado y son bombas que tienen las grandes potencias. Y fíjate, todavía nos queda una muy interesante, que serían los ciberataques. No lo olvidemos, la importancia que tienen los ciberataques. Hoy en día, al final, también estos sistemas de distribución eléctrica utilizan sistemas informáticos, evidentemente, y a través de un virus, de un troyano, te pueden inutilizar
aunque sea parcialmente y temporalmente, ese sistema de distribución. Y si a lo mejor de lo que nos están avisando es de algo de esto, y no solamente de que haya una interrupción por un fallo técnico o por un fallo humano. Y yo que no quería meter miedo a nuestros oyentes, en España puede ocurrir el apagón. Tenemos... Fíjate, vivimos un caso muy diferente al de Austria. Austria, por ejemplo, prácticamente su energía eléctrica la obtiene a través de la hidráulica. Y también es muy dependiente de la energía eléctrica que obtiene de Alemania. Nosotros es verdad que lo tenemos mucho más variado, tenemos centrales nucleares incluso, que podían llegar a proporcionar hasta el 25% de todo el consumo de energía eléctrica, tenemos la energía eólica, que ahora mismo también proporciona aproximadamente otro 30%, en fin, por todo lo procedente del sol, la energía solar, lo tenemos más diversificado y, como te decía, tenemos una gran capacidad de producción. Pero claro, es que si lo que hablamos es de algo que nos puede nublar completamente esa capacidad, pensemos, Dios no lo quiera, no sabemos en qué va a degenerar ahora mismo lo que está pasando entre Bielorrusia y Polonia. Y a lo mejor si alguien nos atacaría con alguno de estos ingenios maléficos o armas maléficas que te acabo de comentar, más allá de que haya una interrupción, lo que te decía, por un fallo técnico o un fallo humano. Nos dicen algunos de los oyentes que han estado en algunos supermercados y han visto un incremento de la gente comprando pilas, comprando velas, comprando linternas. Y dicen también que han oído, hay muchas informaciones en la red, no hay que hacer mucho caso o demasiado caso de lo que van contando porque hay muchos mentiras en ella, que el apagón puede ser por una causa magnética. También por una tormenta solar, efectivamente. Por una causa magnética o una tormenta solar, lo que hemos comentado antes. Y mira, te voy a decir algo muy interesante para ti, Miguel, para tu programa. Porque no tendríamos televisión, no tendríamos internet, no tendríamos redes sociales, pero tendríamos radio. Claro, qué bien. Importante, porque precisamente los aparatos de radio todavía van a pilas. Y fíjate, yo más que las linternas de pilas recomendaría estas linternas que tú generas la propia electricidad para que se vayan cargando, ¿no? O bien con una manivela, o bien presionándolas, porque no sabemos tampoco lo que podría llegar a suceder. Y además, incluso si fuera, digamos, una onda de estas de microondas o de pulso electromagnético tan potente, podría llegar a anular cualquier sistema eléctrico también. Al final sería como si tuviéramos un coche muy potente, pero que no tiene batería, que la batería no le arranca. Es decir, necesitamos esa energía eléctrica, y más en el mundo desarrollado en el que vivimos, porque cuanto más avancemos, cuanto más desarrollados estamos, más vulnerables somos ante este tipo de ataques. Y por supuestísimo, lo sufriríamos muchísimo más en las ciudades que en el campo. Hay quien dice que todo esto es producto del propio sistema que vivimos. Si tanto desarrollo, imagínate un mundo sin teléfono, sin internet, sin televisión, hemos creado tanta necesidad que esa propia necesidad va a fagocitarnos, pues sí, por la necesidad de energía que conlleva. Y se habla que en menos de 20 años habremos incrementado la necesidad de energía eléctrica entre un 40 y un 50%. Es que hasta los correos electrónicos que enviamos también consumen, ¿no? Todo, absolutamente todo. Pero fíjate, estábamos hablando de los semáforos. Habría un caos circulatorio total. Estaríamos hablando de que no funcionarían los trenes eléctricos. Estaríamos hablando de que no funcionarían las neveras, los frigoríficos, no solamente en casa, sino también en los restaurantes, en los bares. Es decir, para una ciudad sería el caos total. Donde mejor se podría sobrevivir, evidentemente, sería en el mundo rural. Vale. No hay que preocuparse mucho en España. Tenemos, de momento, tenemos capacidades de sobra, y creo que en ese sentido también hemos hecho muy bien los deberes. Y hay que decirlo, que también hacemos cosas muy buenas, por supuestísimo, pero como digo, puede haber algo más detrás, porque que de repente países tan serios, que no son nada alarmistas, que son muy rigurosos normalmente en sus noticias, sobre todo por parte de sus dirigentes, alerten de esta manera, tenemos que tenerlo en cuenta. Vale. Hay una noticia por ahí que ha circulado, o está circulando secretamente con algunos hospitales. Les están mandando una información de que se preparen para ser autosuficientes durante 2 días. Sí, mira, verás, eso es muy interesante, porque en caso de que empezamos a tener deficiencia de energía eléctrica, que por cierto le está pasando a China. China ya ha habido apagones incluso en las ciudades. ¿Qué es lo primero que se dejaría sin suministro eléctrico? Lo primero, a las grandes empresas
electrointensivas, las que consumen gran cantidad de energía eléctrica, precisamente para evitar que el ciudadano sufriera esos apagones. Pero que en China, a pesar de haber dejado esas empresas sin electricidad, también ha habido ciudades que se han quedado ciudadanos sin ellas. Pero, por supuesto, hay una serie de servicios críticos, empezando por los hospitales, que se intentaría a toda costa mantener, y también es verdad que tienen grupos electrógenos de apoyo, pero claro, que también son limitados, a lo mejor no para dar capacidad, a lo mejor a los quirófanos, pero a lo mejor no para dar capacidad a todo el hospital. Y por supuesto es importante tener esas reservas, porque son lugares esenciales para la seguridad humana, para la seguridad de los ciudadanos. No queremos alarmar, queremos simplemente dar informaciones. 900-137-137. Dice que sí puede haber sociedades secretas detrás de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo. Porque, bueno, ahora quizá no me lo contestes en la tercera parte que tenemos preparada. Porque hay una tormenta perfecta lista, vamos a ver qué ocurre con ella. Radio Nacional de España, la que quieres. España cuenta con unos 750.000 profesores en enseñanzas no universitarias. Futuro Abierto. Se enfrentan a retos como los cambios pedagógicos, la precariedad laboral y la vuelta a las ratios anteriores a la pandemia, entre otros. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de nuestras maestras y nuestros maestros. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Según los expertos, todo está preparado para que nuestro mundo viva una tormenta perfecta. La culminación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha provocado una crisis en el transporte y, por ende, en el abastecimiento en el propio país. La fuerte revalorización del gas natural en los mercados internacionales y el aumento del CO2 han propiciado una subida histórica del precio de la luz a nivel mundial. Países asiáticos como China han decidido acaparar materias primas y componentes electrónicos con fines proteccionistas. Y mientras, una nueva variante del COVID, Delta Plus, se expande por el planeta con un porcentaje mayor de contagiosidad. Todo ello ha provocado las condiciones para una tormenta perfecta. Analicemos las causas y si puede llegar a producirse. Y tranquilos que no vamos a dejar a nadie a medias, vamos a dar esas informaciones que hemos dicho antes. ¿Están las condiciones para una tormenta perfecta? Ya se está hablando de ello en algunos medios muy elevados. Sí, yo diría más bien que el mundo se está preparando, el mundo no está preparado para esta tormenta perfecta. Se está juntando una vez más demasiadas cosas, Miguel. Pero fíjate, esto no está pasando solamente en el Reino Unido, le está pasando a Estados Unidos, nos está pasando en Europa. Un desabastecimiento de muchísimos productos, incluso en algunos casos de productos casi de primera necesidad. Pensemos en la ruptura, por ejemplo, de la cadena de semiconductores, lo que está significando para la industria automovilística en España, lo importante que es esta industria automovilística. Claro, para que nos hagamos una idea, un coche medio puede llevar 3.000 o 4.000 semiconductores, 3.000 o 4.000 semiconductores. Obviamente, si no los hay, la producción se ha parado, con todo lo que significa paralizar toda la industria auxiliar, porque al final las empresas de construcción de automóviles son casi un mecano, traen las piezas de otras fábricas, se está paralizando todo. También, efectivamente, el transporte por carretera, lo que significa en muchos casos, y hay que decirlo, con camioneros que están haciendo grandes esfuerzos, con sueldos muy justos, con muchísimas horas. Fíjate, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, el convenio de los transportistas es de una jornada laboral de 14 horas. En España creo que sube hasta las 15. Es decir, no solo las 8 que pueden conducir el camión, sino hasta otras 6 o 7 horas que tienen que tener diariamente de espera para cargar y descargar. Claro, ¿quién aguanta esos ritmos? Fuera de tu casa, todo el día el peligro de la carretera. Claro, encima con sueldos muy justos. Y si quieres tener nuevos conductores, es muy difícil. La gente joven en general no quiere sacarse el carnet de camión. Quien se lo está sacando es a partir de los 35 o 40 años.
en muchos casos muy forzados por la necesidad, pero que encima es caro. Sacarte no solamente el carnet de conducir de camión, sino además la aptitud para poder conducir el camión, que es otro certificado, eso es muy caro. Estamos hablando de 1.500, 2.000 euros, que no tampoco todo el mundo se lo puede permitir. Y esto está llevando a que haya también deficiencia de camioneros, en algunos países deficiencia de camiones y sobre todo en muchos casos deficiencia de lo que sería la caja donde tiene que cargarse el contenedor. Eso cuando hay contenedores, que también hay problemas con los contenedores en todo el mundo. Hablaremos dentro de un momentito de todo ello. Saludos a todos, hay un montón de camioneros que nos escuchan, saludos a todos ellos y nuestro reconocimiento por el trabajo. El gas, ¿interesa a alguien? Luego vamos a hablar también de ese follón que hay entre Argelia y Marruecos. ¿Pero a alguien le interesa que suba el gas? Esos grupos secretos que preguntaban. Pues verás, lo primero a los que controlan el flujo del gas. Pero como pasa con esta ruptura de la cadena logística, claro, también hay navieras que están intentando compensar las pérdidas del año y medio anterior. Y están subiendo también artificialmente los precios, que es que ahora mismo han subido 6, 8, 10 veces en algunos casos los fletes, que se dice pronto. Y que también al final eso repercute en el precio final de las mercancías, evidentemente. También es cierto que hay muchos grandes grupos de inversores con intereses, incluso en esos gasoductos, que también esperan a que suba el precio del gas, que no les importa a los países, les importa a sus inversores y tener ganancias al final. Y también hay intereses. Por supuesto, siempre hay manos negras que tratan de aprovecharse de estas circunstancias, que sobre todo, Miguel, siempre recordemos que terminamos pagando los ciudadanos. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puede haber sociedades secretas o esas extrañas grupos de presión detrás de todo esto que algunos ya denominan la Tercera Guerra Mundial? En la Tercera Guerra Mundial estamos, recordemos, creo que lo hablamos en el programa pasado, que ahora mismo lo que pasa es que la guerra se hace con instrumentos diferentes, se hace en ese ciberespacio, se hace precisamente con instrumentos económicos, se hace con lo que dentro de este marco que se llama ahora la guerra híbrida, de la que todo el mundo habla, aunque creo que todo el mundo no lo ha entendido exactamente, pero claro que pueden existir, evidentemente, porque como te digo, al final, mira, yo tengo una frase que el dinero ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de manos. Y cada vez nos están quitando más a los ciudadanos precisamente para caer en grandísimos grupos de interés, ojo, y de milmillonarios. Fíjate que durante el año de la pandemia, de abril de 2020 a abril de 2021, según la revista Forbes, nunca habían crecido en el mundo tanto el número de milmillonarios. Estamos hablando de personas que entre bienes muebles e inmuebles tienen más de 1.000 millones de dólares. Otra de las causas que unían a esta tormenta perfecta es la nueva variante del COVID, el Delta Plus. Hablábamos de que está surgiendo en Europa un aumento increíble, países que estaban muy vacunados. ¿Qué está pasando con esto? Es cierto que es muy extraño. Yo creo que ni los propios científicos lo saben. Mira, además no solamente es la Delta Plus. Tú sabes que ahora, para evitar no estigmatizar a los países, no se les pone el nombre del país donde están surgiendo. Una docena de variantes, se les pone unos códigos alfanuméricos, pero que algunas, como estamos viendo, no reaccionan a las vacunas, por lo menos las vacunas que hasta ahora teníamos. Ya ves que se está hablando cada vez más, ya no solamente una tercera dosis para las personas más mayores, probablemente termina también por ser universal, incluso vacunas que solo había necesitado teóricamente una dosis, vemos que ahora ya están poniendo también la segunda dosis, y esto parece que no va a parar nunca. Es que, fíjate, países una vez más, en algunos casos con un 90% de vacunados, y de repente tienen unas cifras realmente alarmantes, otra vez de contagiados, incluso de personas que están ingresando a los hospitales o de personas que están falleciendo. Parece que tampoco vamos a salir de este hoyo, y al final se está juntando con un declive económico, clarísimamente, con problemas de abastecimiento, con problemas energéticos, como te decía, cosas que probablemente no hayan pasado nunca, incluso personas que se dedican a esto en el ámbito internacional más importante, y son los primeros que dicen, Pedro, me comentan, Pedro, esto no nos había pasado jamás, no lo conocíamos, y personas mayores que llevan muchos años trabajando en este mundo internacional. Yo creo que, desde luego, si no para inquietarnos, desde luego es para ocuparnos y mucho. 900, 137, 137. ¿Cómo está poniendo la cosa, verdad? Vamos con una parte más de estos datos que queremos daros esta noche. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
en Radio Nacional de España. Son muchos los factores que están convergiendo en la situación que estamos viviendo. Uno de ellos es lo que los expertos llaman la crisis de las materias primas o crisis de los contenedores. Los compañeros de la BBC, en la voz de Ana María Roura, nos dan algunos datos. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios, la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. ¿Falta de materias primas? ¿Crisis de transporte? ¿En qué afecta todo esto a los ciudadanos del mundo? Qué curioso, ¿eh? Sí, pero fíjate, efectivamente, hay contenedores que algunos están donde no deberían estar, en algunos casos vacíos, que no se pueden transportar a los lugares que tenían que cargarse. Pero es que también faltan contenedores. Es más, y no se pueden ahora mismo fabricar porque falta acero, porque falta aluminio para fabricar esos contenedores. Y es que además, al haberse incrementado de repente prácticamente el consumo mundial, reactivarse un poco la economía, pues resulta que nos faltan barcos. Y fíjate, que tú sabes que hay algunos buques portacontenedores que llegan a cargar hasta 24.000 contenedores, 24.000 contenedores, verdaderos monstruos ahora mismo marinos. Pero claro, el problema es que no hay suficientes. No hay suficientes y además se lo va rifando el que puede pagar más. Ahora mismo se están solamente embarcando productos de alto valor añadido y que además, incluso que no sean perecederos, porque también se está estropeando mucha mercancía perecedera, mercancía que además no sea de moda, porque no saben cuándo va a llegar y a lo mejor cuando llegue esa moda ya se ha desactualizado. Y además hay quien se lo va a poder seguir pagando siempre y cuando, por ejemplo, vengan por avión. Pero el precio va a ser desorbitado, porque esto es una cosa muy interesante, Miguel. Lo mismo si hablamos del gas, del gasoil, hablemos también de productos electrónicos, que no significa que no vaya a haber. Lo que sí, desde luego, los precios van a ser muy altos y no todo el mundo se lo va a poder permitir. Uh-huh. Qué curioso esto de la globalización, ¿eh? Cómo afecta algo que ocurre en China, por ejemplo, afecta al resto del mundo. Claro, además en algunos casos, fíjate, se diseña en un país, se fabrica en otro, lo traslada una empresa, por ejemplo, la gran naviera del mundo es Maersk, el que controla más del 20% del todo el tráfico marítimo mundial, que es danesa. Y su velo consume en otros países. Esa es la globalización. Y esto que pensábamos que rodaba solo, de repente se ha roto. Esa es la realidad, por muchos factores. Claro, piensa que, por ejemplo, en el caso de España, resulta que nosotros compramos muchos productos que además nos hemos acostumbrado a esas compras online, a través de, una vez que estuvimos confinados, compramos a través de Amazon, por decir algo. Pero resulta que el 70% de todos los productos que compramos en Amazon proceden de China. Aunque no sean chinos, pero están fabricados en China, proceden de China. Y si no de China, de Indonesia. Por ejemplo, nos falta ahora mismo la madera de teca que venía de Indonesia. O de Vietnam, nos faltan zapatillas de deporte que se fabricaban en Vietnam. Claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay puertos muy importantes en China, como es el caso del puerto de Yantian, donde es el básico proveedor de Amazon, donde cargaba Amazon, que estuvo mucho tiempo cerrado a causa de la pandemia. Y aunque es verdad que reabrió a finales de junio,
pero no está al 100% trabajando. Con lo cual, y encima, en China también están volviendo a tener problemas con la pandemia y están cerrando industrias, esas industrias que hemos comentado que también se están parando a causa de estos apagones. Claro, se está juntando una serie de cosas que hace que al final esa cadena de valor, esa cadena de suministros logísticos mundiales, pues esté rota o por lo menos ralentizada. Te voy a preguntar lo mismo. El éxito de esa cadena o de ese sistema de vida que parecía tan, como tú decías, que rodaba tan bien, se está comiendo al propio sistema. Totalmente. Y una vez más, ¿quién vamos a pagar las consecuencias? Los consumidores. Porque llegarán productos, los que lleguen, otros ni siquiera van a llegar, pero desde luego a precios mucho más elevados. Y eso va a repercutir en todo. Ya está repercutiendo. Claro, si sube el gasoil de calefacción, el gas, todo, resulta que el agricultor también tiene muchas dificultades para sacar mínimos rendimientos que prácticamente no está sacando, o los ganaderos, pero eso va a repercutir en toda la cadena al final hasta que llegue al consumidor. Y los precios se van a disparar, a mí que no tengamos ninguna duda. Ya están disparados. Cualquiera sabe cómo está subiendo todo en los mercados. Antes de pasar a otra cosa que se está ocurriendo ahora, y mientras hay países que están acaparando materias primas, China, por ejemplo, y algunos otros, ¿no? Comprando trigo, maíz, productos básicos, minerales, selenio, no sé lo que he leído por ahí. De todo. Mira, si hablamos, por ejemplo, del gas, claro, hay que pensar que esa parte del mundo, Asia, y no solo China, India, Corea del Sur, Japón, tremendos deficitarios en energía, o Singapur, las órdenes que les han dado sus gobiernos es de que compren el gas al precio que sea. Obviamente a través de esos buques metaneros. Claro, es que ellos consumen entre el 70 y el 75% de todo el gas del mundo. Y obviamente tienen que seguir manteniendo su producción industrial, que son absolutamente deficitarios en energía. ¿Qué va a pasar? Que por España, por ejemplo, que también compramos buena parte de nuestro gas a través de este gas natural licuado que viaja en esos buques metaneros, no va a venir para España, porque va a haber otra parte del mundo, otros países, que van a pagar mucho más, y aunque no les importa incluso romper el contrato y girar la quilla y poner la proa hacia otro país que, como digo, les va a pagar muchísimo más. Esos son los problemas que vamos a seguir teniendo, porque es verdad, España también habíamos hecho bien los deberes a la hora de tener ese suministro de gas muy diversificado. El gas natural prácticamente procedente de Argelia, prácticamente su totalidad, a través de 2 gasoductos, que recordemos que uno se acaba de cerrar, y luego lo demás lo traíamos de buques metaneros, en algunos casos hasta de una docena de países. Pero claro, es que esos buques metaneros no nos van a venir, o nos van a venir muy pocos. ¿Y a qué precio nos va a venir? Porque evidentemente el gas que viene en un buque licuado es mucho más caro, porque ha habido primero que licuarlo y tiene que venir aquí y ser regasificado. El precio también se multiplica. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Vamos con otro dato de algo que acaba de terminar hace muy pocas horas. Y junto a todas estas amenazas se une una más, quizás la más acuciante y peligrosa, la crisis climática. Los especialistas encienden todas las alarmas sobre las calamidades irreversibles que nos traerá el cambio climático y culpan al ser humano de que el planeta viva su periodo más cálido de los últimos 2000 años. Lo hacen en el último informe del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, creado en 1988 por la ONU. Mantener la situación actual con una temperatura 1,1 grados más alta que en la era preindustrial no será suficiente, aseguran sus autores. Prevén que así se aumentará 1,5 grados en 2040 y 2,7 en 2100. Cada medio grado adicional de calentamiento causará incrementos en la intensidad y frecuencia del calor extremo, fuertes precipitaciones y sequías, señala esta experta del grupo. Cada 2 grados de calentamiento global, el calor extremo llegará con mayor frecuencia a un umbral crítico para la agricultura y la salud humana. El documento de 3.000 páginas, firmado por más de 230 científicos, vaticina que el nivel del mar subirá hasta 55 centímetros a finales de este siglo respecto a su nivel actual, incluso eliminando totalmente las emisiones de CO2. Los líderes de casi todo el mundo se han reunido en la cumbre de dirigentes mundiales en Glasgow, Reino Unido, para tratar de dar soluciones al gran peligro. ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Servirá de algo?
Nuestro invitado nos trae algunas respuestas. Hace muy pocas horas parece que ha terminado esa reunión, con 24 horas de retraso. Empezaron diciendo que ya estaba todo solucionado, ¿no? Ha habido un retraso porque inicialmente es que no había ningún acuerdo. Y al final, como dicen, ha habido un acuerdo de mínimos. Fíjate, hemos pasado de los 2 primeros días de esas palabras grandilocuentes de los grandes dirigentes mundiales, algunos con actitudes muy poco edificantes, como Joe Biden, que apareció allí con 85 vehículos, y no vehículos cualquiera, alguno de estos grandes todoterrenos americanos, oye, que deben consumir como unos 30 litros a los 100 kilómetros. Pero, claro, ¿qué sucede? Que es que ha habido muchos países importantes que se niegan a aplicar medidas, por lo menos ahora mismo o a corto plazo. Es decir, la Unión Europea, decimos, para el año 2030, es decir, dentro de 9 años, tenemos que haber tomado medidas drásticas. Pero llega, por ejemplo, India y dice, oye, conmigo no contéis por lo menos hasta el año 2070, porque yo todavía estoy en fase de desarrollo y lo necesito para satisfacer las necesidades de mis ciudadanos. Llega China y que no es que tenga especial interés en seguir contaminando sus aguas o su cielo, pero claro, ¿qué dice? Dice, oye, vosotros lleváis contaminando desde 1750 que empezó la primera revolución industrial y quemando carbón. No me impidáis ahora a mí quemarlo porque precisamente tengo problemas, que tengo ya apagones en mi país y no me vais a decir que no puedo seguir quemando carbón, aunque no tengan interés en quemarlo. Y también está haciendo pasos muy importantes en el ámbito de las energías renovables. Pero es que llega a Australia. Claro, es que Australia exporta el 35% de todo el carbón mundial. ¿Sí? Y tampoco tiene interés. Dice, oye, vamos a tomarlo con calma, que a mí esto también me genera muchos beneficios seguir exportando carbón. Pero Alemania sigue utilizando carbón para producir energía eléctrica. Es decir, que aquí también hay una gran hipocresía. Hay países que ya han cerrado sus minas, que ya han destruido... España, entre otros, ¿no? Han destruido sus centrales térmicas y obviamente dicen, no, nosotros nos acogemos a las medidas más extremas, ¿no? A favor de esta energía verde. Pero no todo el mundo está en la misma dinámica. Y ese es el problema al que nos enfrentamos en el mundo, que al final hay un acuerdo de mínimos. ¿Nos va a pasar como en las anteriores cumbres? Que ni siquiera se han cumplido los acuerdos que se habían firmado. Ojo, y empezando por Estados Unidos, que recordemos que Barack Obama, uno de los motivos por el que le dan el Premio Nobel de la Paz, era precisamente por su apoyo al medio ambiente. Y lo único que favoreció fue precisamente el fracking, la fractura hidráulica, para obtener, que contamina muchísimo, para obtener más petróleo y más gas. Otra de las preguntas que te iba a hacer es si esos acuerdos se han servido de algo con las anteriores reuniones que se han hecho. Pues vemos que de muy poco. Los países que no les queda más remedio, prácticamente, son los que lo aplican, pero es que el mundo es mucho más diverso y hay una simultaneidad de disparidades muy importante. Es decir, unos vamos en una dirección y otros van en una dirección completamente diferente. Y sobre todo países que ellos creen que tienen derecho también a contaminar lo que los demás hemos contaminado, como te decía, ya durante siglos incluso, ¿no? Entonces, ojalá se hiciera mucho más. Pero fíjate, ya no solamente por lo que significa el cambio climático, sino incluso por la contaminación. La contaminación también nos perjudica a todos en las grandes ciudades. Sabes que muchas personas fallecen a causa de enfermedades derivadas de la contaminación y por supuesto que todos queremos un aire más limpio, unas aguas más limpias, por supuestísimo. Lo que pasa es que tampoco hay veces que el proceso no se puede acelerar en exceso o sobre todo sin tener una estrategia bien planificada. Y fíjate, Miguel, una estrategia no ideologizada ni politizada, una verdadera estrategia para que podamos todos los ciudadanos tener una vida mejor, pero a lo mejor de un modo mucho más racional. Ya. Me comentabas, bueno, uno de los peligros, lo hablamos hace tiempo también en otro programa, el plástico. Cambiar el plástico por el cartón. El cartón. Pero decías que habías hablado con gente que no había materia prima para fabricar. Absolutamente, y te estoy hablando de las personas que tienen fábricas, 400 fábricas en todo el mundo de reciclaje de papel y luego de fabricación de cartón. Y dicen, ahora mismo no hay posibilidad de transformar todos los envases de plástico, pasarlos a cartón. No hay posibilidad y probablemente no la vaya a ver nunca. Ahora mismo también, por cierto, falta vidrio para embotellar, falta incluso lata para digamos, envasar aceitunas o anchoas o lo que sea. Ahora mismo hay una gran carencia de muchos productos y probablemente no va a haber capacidad para pasarnos a ese mundo verde a la velocidad que nos gustaría o a la velocidad que hemos determinado que tenemos que convertirnos los europeos. Fíjate que en cierto modo, Miguel, lo que está pasando es la primera gran crisis energética del nuevo mundo de la energía verde, porque a lo mejor
hemos acelerado en exceso estos pasos, y sobre todo porque no teníamos una reserva de qué hacer, incluso si la naturaleza nos era adversa. Y antes comentábamos, es que se da la circunstancia hasta de que no está haciendo el viento que se esperaba para mover los aerogeneradores. Y para colmo nos quedan 2 minutitos para las noticias y te quedas un ratito más. Sí, claro. Me aprovecho que estés aquí. Muchos jóvenes que se les pregunta acerca de ese peligro del clima, dicen no se puede hacer nada, vamos a vivir. Hay mucha gente que tira la toalla o que se da cuenta de que qué difícil, ¿no? Que llegamos tarde ya. Pero todos podemos hacer algo, mira, todos los días, eso sí que es verdad, pero lo que te decía, y aunque nada más sea para mantener el mundo limpio, lamentablemente todavía vemos personas por la calle que tiran la basura, personas que no recogen los excrementos de sus perros en las calles, y parece mentira, o simplemente cómo tiran basura a los ríos, a los mares. Eso es inaceptable. Por supuesto que podemos hacer cosas todos los ciudadanos. Si con eso mejoramos, aunque nada más tengamos un mundo más limpio, pues desde luego muchísimo mejor para todos. Y si además podemos adoptar también, aunque sea unas medidas muy básicas en nuestra vida diaria, que eviten el contaminar, que no significa volver al pasado, evidentemente, volver a la prehistoria, ni mucho menos, pero sí a lo mejor tener un desarrollo mucho más civilizado, mucho más armónico con la naturaleza. ¿Hay esperanza, entonces? Sí, por supuestísimo, claro que podemos hacer todavía muchas más cosas. Preguntan en 30 segundos, si puedes, ¿está en peligro el modelo capitalista por toda esta acumulación de crisis que estamos viviendo? Pues fíjate, según, por ejemplo, el foro de Davos sí que está, o por lo menos hoy están hablando de transformar ese capitalismo de tal manera que sea un capitalismo mucho más social. Fíjate, antes te estaba comentando, uno de los riesgos que tenemos en los países occidentales es unas diferencias sociales cada vez mayores. Una pequeña minoría de esa clase media que se está enriqueciendo, pero una buena parte de esa clase media, especialmente los jóvenes, que cada vez van a ser más pobres. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa, porque si no tendremos las revoluciones servidas y, sobre todo, corremos el riesgo de que los extremismos políticos más salvajes sean al final los que imperen en los países, y que en cierto modo eso debilite o incluso llegue a hacer desaparecer la democracia. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3 y nuestros compañeros María Lladró y José Luis Aragón nos traen toda la actualidad. Nosotros regresamos enseguida. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y el teléfono 900-137-137. Y si queréis mandar un WhatsApp, nuestro número 633 50 50 11. No os vayáis, que el coronel Pedro Baños todavía tiene algunas cosas que contarnos, y sobre todo si podemos hacer algo, que seguro que entre todos podemos. Enseguida regresamos, no os vayáis. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.